Bienvenidos, ¿me están escuchando? Espero estén muy bien. Agradecida al Centro de Capacitación por la invitación. Soy Andrea Rus, conjuez en la Primera Cámara del Trabajo de la Tercera Circunscripción Judicial. El tema que nos convoca, el proceso laboral, básicamente, para explicarles la estructura, comienzo diciendo que trabajamos con cámaras. Esto significa integración de 3 jueces. A partir del 2002 ya el código permitía la integración de cada sala de manera con todas las facultades del presidente a los fines de agilizar de esta manera la agenda. Así ha generado una mayor premura en las resoluciones, ha aumentado los decisores y de esa manera hemos generado un magistrado más atento a cada una de las causas que va ingresando y una agenda mucho más ágil. Para que ustedes entiendan, lo primero que vamos a ver, aunque sea muy analógico esto, es la distribución de las 4 circunscripciones en que está dividida la provincia. Ustedes saben que la competencia se distribuye tanto por la materia como por el territorio. La materia en relación a la especialidad y el territorio. Es de muy buen profesional que ustedes manejen claramente cuáles son las circunscripciones, puesto que la elección es un tema técnico que hace el abogado y la equivocación genera no solo mayores demoras en el tiempo, sino también cuestiones de costos que ustedes tienen que evitar frente a su cliente. Entonces, cuando el actor demanda, es quien puede elegir la circunscripción en base a las reglas que les da el Código Procesal Laboral, que son el lugar de trabajo, el domicilio donde se celebró el contrato o el domicilio del empleador. Ustedes pueden, en caso de duda, es de buena práctica, que aclaren cuál ha sido la decisión, porque la Corte ha sostenido el principio del fuero conveniente, esto es, la conexión entre el fuero y el lugar de trabajo y sobre todo la producción de las pruebas, que si bien hoy queda un poco desdibujada por el proceso digital, de alguna manera tiene que ver con la cercanía del trabajo, del fuero y de las pruebas. Cuando el empleador demanda, que son los casos excepcionales, en casos de consignación o desalojo, allí es claramente y únicamente el domicilio del trabajador. Como les decía, las circunscripciones se distribuyen. La primera circunscripción es la que tiene claramente mayor población y por lo tanto mayor demanda. Está constituido por el Gran Mendoza. La segunda circunscripción, ahí tenemos 7 cámaras más 2 salas con jueces que recientemente han sido, se prevé la incorporación de 2 salas más unipersonales a los fines de aumentar los decisorios. En San Rafael tenemos 2 cámaras, igual que en la tercera circunscripción, que la segunda circunscripción abarca San Rafael, General Alvear y Malargüe. La tercera circunscripción, San Martín, Rivadavia, Junín, Las Heras, La Paz y Santa Rosa. Y la cuarta circunscripción, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Como les decía, aquí en la cuarta circunscripción solamente hay una cámara y esto tiene que ver con la afluencia de las demandas y la distribución. En cuanto a la materia, tenemos materia originaria, tenemos materia de apelación y de conexidad. En cuanto a la materia, básicamente son 2 las causas que mayor aflujo de demandas nos traen, y son las controversias entre el empleador y el trabajador. Esto es el reclamo de las indemnizaciones, diferencias salariales, incluso alguna impugnación de sanción disciplinaria, que se ve poco, pero por supuesto también está contemplado, como todos los reclamos en relación a la ley de riesgo con el sujeto demandado, que son las ART, salvo que el empleado no esté registrado, y en ese caso es por las consecuencias de lo que entiende sea una indemnización de los daños por un accidente de trabajo o por las enfermedades, cuando la labor a su criterio le ha generado una exposición a un agente agresor que la misma normativa discrimina. Estas son las causas que mayormente tenemos, sin dejar de lado que el nuevo Código Procesal Laboral dio un lugar importante a los amparos, que son las cuestiones que tienen que ver con los derechos sindicales, la ley 23.551, que de alguna manera, replicando la protección constitucional, le ha otorgado un procedimiento específico en el Código Procesal Laboral a partir del 2018, con un proceso aún más rápido todavía, con audiencias en 10 días para oír y contestar. La admisión de la prueba se ordena ahí mismo con su producción y se fija la audiencia final. También tenemos las consignaciones, que es un modo de pago regulado, por supuesto, en el Código Civil y Comercial, que se prevé en los procesos cuando o hay dudas respecto de los legitimados o estos resisten al cobro por algún motivo. De esto sí tenemos mucho en la tercera circunscripción y se da mucho también en las situaciones de muerte. El código nuevo ha regulado específicamente el proceso monitorio, un proceso aún más rápido, monitorio porque rápidamente el juez dicta la sentencia que obliga a pagar,
cuando hay un reclamo de una deuda líquida exigible que tenga respaldo documental y que no requiera discusión causal. El código ha nombrado algunos casos, como las indemnizaciones por muerte, los despidos por fuerza mayor y los salarios devengados, pero en la práctica esto se ve poco porque en general siempre hay algún rubro, alguna situación que se cuestiona y entonces se tiene que abrir al proceso ordinario normal. En cuanto, bueno, también agregó el cobro de cuota sindical, que antes también a veces se discutía si era competencia o no, y los desalojos cuando el empleador otorga una vivienda al trabajador, se extingue la relación laboral y este no entrega la vivienda. Esto es muy normal aquí en la tercera circunscripción y también, por supuesto, en la cuarta y la segunda, cuando tenemos trabajadores que trabajan en predios un poco más rurales. Con respecto a la competencia por apelación, solamente intervenimos cuando la Subsecretaría de Trabajo dicta resoluciones en las situaciones de empleadas de casas particulares, un término de 10 días muy exiguo para venir a reclamar alguna apreciación de la prueba que estiman que no corresponde, y cuando el trabajador ha alcanzado algún acuerdo dentro del marco de la ley 8990 de la OCL e invoca que ha sido viciado su consentimiento. Nosotros particularmente, la cuarta circunscripción y la tercera, somos Cámara de Apelación en las situaciones de las sentencias de los juzgados de paz o tributarios. Esto es excepcional y claramente aquí, como trabajamos como Cámara de Apelación, ahí tenemos que trabajar los 3 jueces de manera conjunta. Está claro que más allá que se pueda trabajar en sala unipersonal, el mismo código prevé la posibilidad que tanto el actor como el demandado soliciten por la complejidad que la Cámara intervenga en pleno. Es de buena práctica profesional que solo lo soliciten en los casos que la gravedad les ayude a argumentar el pedido, si no, no va a ser aceptado por la Cámara. En cuanto a las conexiones, claramente también tenemos todo lo que es la ejecución de las sentencias, los incidentes que se presentan y las demandas, específicamente el CPL ha sostenido las demandas, ha incorporado claramente las demandas cuando se pretende extender una condena a los socios en una sociedad o cuando el trabajador invoque que no puede cobrar por maniobras fraudulentas o simulación. Esto sería la conexión y bueno, he agotado mis 7 minutos, no me quiero extender. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿me escuchan bien? Bueno, continuando con el tiempo pactado y un poco por lo que ya anunció Andrea Rus, mi nombre es Mariano Luzberti, yo soy juez integrante de la única Cámara Laboral con competencia además de paz y tributaria en grado de apelación de la cuarta circunscripción. El tema que voy a esbozar un poco es el tema de lo que ha denominado la nueva ley que modifica el Código de Procedimiento Laboral, el proceso por audiencias y no con audiencias. Así que voy a compartir un presi que ya había utilizado en una clase posterior, no sé si lo pueden ver bien ahí, donde puede visualizarse que es el proceso por audiencia, modifica el trámite que tenía establecido con anterioridad. Por eso se le denomina proceso por audiencia y no con audiencias, en donde lo que importaba, lo que era trascendente, era el trámite y las formas. Lo que mira el proceso por audiencias es el conflicto. Entonces, la audiencia inicial prevista en el artículo 51, reglamentada inicialmente por la acordada 29.283, actualmente por la acordada 30.985, lo que indica, o sea, lo que pretende, es que la audiencia no sea un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr la conciliación. En virtud de eso, y más allá de algunas metodologías que ha utilizado el legislador, en donde en su articulado, en sus incisos del artículo 51, por ejemplo, el tema de la resolución de las excepciones previas, que está previsto en el inciso C del apartado tercero del artículo 51, probablemente lo conveniente hubiera sido que estuviese en el artículo 47 del correrse la vista. Lo mismo respecto de los procesos en donde se trate de contingencias de riesgos de trabajo, que está previsto en el inciso E, segundo párrafo,
en donde se produciría el sorteo de la pericia médica anticipada y ya eso como es de la práctica conocida o para tener en cuenta, se realiza con anterioridad a efectos de que al momento de la conciliación del artículo 51 esté ya producida la prueba médica pericial anticipada, de manera tal que se pueda tener una patología determinada, el carácter de la contingencia, sea accidente de trabajo, accidente in itinere o enfermedad profesional, y a partir de eso lograr una conciliación con mayor facilidad. Porque estarían los elementos claves que prevé la normativa de fondo de la Ley de Riesgo de Trabajo, cuáles son el porcentaje de incapacidad y el IBM probablemente calculado por las partes. Y en ese sentido, y muy rápidamente, porque no, si no, no me va a dar el tiempo, esto sería como para profundizarlo, yo he puesto acá en este prédice armado que en la audiencia inicial, cuando ya se produce el contradictorio, hay varios caminos previos que por ahí los litigantes no están utilizando que deberían hacerlo, como es la comunicación entre las partes antes de la audiencia inicial a efectos de poder encontrar una solución antes de ingresar a la audiencia inicial, ¿no es cierto? Muchas veces acuden al tribunal, que si bien el mismo artículo 51 dice que el juez debe estar en la audiencia bajo pena de nulidad, lo importante es que se comuniquen entre las partes para que preparen la audiencia y establezcan parámetros mínimos que por ahí se pueden fijar en el acta de la audiencia inicial, como es, por ejemplo, el IBM o la primera manifestación invalidante, etc. Entonces, si no está preparada la audiencia inicial, evidentemente lo que se produce es un fracaso en la comunicación, que efectivamente es lo que intenta realizar el legislador mendocino en el artículo 51 cuando dice que se deben utilizar métodos alternativos de resolución de conflictos. Respecto de ello, el protocolo de la acordada 3985, como hacía referencia inicialmente, ya pone en práctica, ya estando en la audiencia inicial, lo que se va a discutir. A mi entender, discutiblemente, antes de pasar a esto que ya sería profundizar solo sobre el riesgo de trabajo, la primera parte del artículo 51, es decir, el primer párrafo, plantea cuestiones que nosotros venimos trabajando y entre todos los magistrados nos estamos comunicando en ese sentido, que es la idea de cuando la prueba, por ejemplo, en riesgo de trabajo, de la pericial médica pudiera llegar a ser suficiente para resolver la causa. Bien, en ese sentido nosotros en algunas oportunidades lo hemos hecho desde esta Cámara, declarar con prueba suficiente la pericial médica y con eso poder dictar sentencia. O cuando se tratara de una cuestión de puro derecho. Ahí en ese auto que se dicta, también existe la posibilidad de plantear el recurso de reposición, pero si las partes están de acuerdo, finalmente se dicta el auto como de prueba suficiente o de puro derecho. También está previsto en ese primer párrafo, y también está poco utilizado, como de interés tanto para los litigantes como para nosotros los magistrados, el tema de la posibilidad de hacer escindibles ciertas pretensiones planteadas en la demanda. Por ejemplo, cuando ya viene con un porcentaje de incapacidad fijado de comisión médica que no se ha pagado. Para poder resolver ese porcentaje de incapacidad y probablemente, esto es un criterio absolutamente personal, lo dejo como para el debate, poder verificar si finalmente hay más o menos, e incluso poder instar a las partes para que se llegue a un acuerdo si no hay demasiada diferencia. Respecto de las demás cuestiones, lo importante, y en esto lo que hacía referencia, el diálogo entre partes es fundamental entre los litigantes, es que en esa audiencia el tribunal, sea que tramite que la regla en sala unipersonal o en pleno, quien dirige el debate, quien, como dice el artículo 51, deberá permanecer hasta la vista de causa, se va a fijar los hechos controvertidos
que han trabado la litis. De esa manera va a decidir qué prueba es pertinente, qué prueba es útil, qué prueba es necesaria o qué prueba no está prohibida, y en función de eso producir la prueba. Y eso es lo que modifica, o es la intención que ha tenido el legislador a modificar el Código de Procedimiento, porque en el viejo auto de sustanciación había prueba que lo único que hacía era retardar el proceso y dejar una expectativa innecesaria de tiempo para producción, por ejemplo, informativa innecesaria, que hacía que finalmente se eternizaran los juicios. Incluso cuando la documentación en el segundo apartado del artículo 46 dice que cuando la contraparte tiene una negativa injustificada respecto de la veracidad de la prueba, el juez deberá, no dice podrá, deberá aplicar el artículo 275 como conducta temeraria y maliciosa. Y luego de fijar, ya para ir cumpliendo con mi plazo, porque no me quiero pasar, establece la prueba y de fijar los hechos controvertidos, se fija dentro del plazo de 120 días, en el caso de que sea necesario, la audiencia de vista de causa. En esto hay que entender también que la producción de la prueba muchas veces, en el caso, por ejemplo, de accidente de trabajo o accidente in itinere, siempre que hayan sido reconocidos por la RT, probablemente o casi seguramente no va a hacer falta la prueba oral. Sin embargo, por un orden de agenda del propio tribunal y no sobrecargar, porque debemos recordar que la acordada 3985 establece dos parámetros respecto del funcionamiento del proceso por audiencia, que es la celeridad del proceso, pero la calidad de las resoluciones. Entonces, por ello, establece que los alegatos deben realizarse el día fijado para la vista de causa. Si no hubiera demasiada prueba para producir, lo que generalmente se acuerda es una fecha para que los alegatos se produzcan de manera oral. No sé si estoy bien con el tiempo y en ese caso los dejo. Este presi lo dejo como inquietud, pues lo hicimos también en la Facultad de Derecho con la doctora Sales, el equipo de la cátedra de la maestría. Tienen mucho más desarrollo, pero sería imposible cumplir con el plazo, incluso las posibilidades que tiene, cómo es el desarrollo de la vista de causa, cómo son los alegatos y demás. Así que, bueno, si se entusiasman, nos convocarán. Así que, bueno, gracias. Ana María, estás en silencio. Soy yo. Bien, mi nombre es Dante Granados, yo soy juez de la Primera Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza. A mí me ha tocado el tema sobre aspectos claves o de importancia en el proceso, con lo cual voy a dar algunos puntos que son fundamentales a los efectos de un correcto ejercicio procesal, a los efectos de defender los derechos de fondo o sustanciales que nos convocan en el proceso laboral. Como primera medida, me parece que es fundamental cuando se determinan los hechos, que sea en forma clara, amplia, extensa, cuáles las circunstancias por las cuales se demandan, cuál fue el accidente, dónde ocurrió, cómo, en qué empresa trabajaba, de la fecha de ingreso. ¿Por qué son importantes todos estos hechos? Porque estos hechos hacen a la competencia que viene explicada la doctora Rus, para ver y determinar la competencia del tribunal, porque, como bien dice la Corte de Justicia de la Nación, lo primero que tenemos que mirar los jueces es el escrito de demanda a los efectos de poder determinar la competencia. Entonces, los hechos tienen que ser bien claros y dar cuenta de la competencia elegida. Pero además, todo juicio se gana con las pruebas. Y cuando yo hago una demanda, tengo tiempo, aún en tema de riesgo de trabajo, que tenemos 45 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que analizar y ofrecer toda la prueba
que voy a necesitar para acreditar todos los hechos que yo he invocado en la demanda. Porque quien tiene la carga de la prueba con principio general es quien alega. Entonces, quien alega en la demanda debe probar los hechos que dice en la demanda. Y tengo que imaginarme toda la defensa que puede articular la contraria. Y sobre esa base también ofrecer todas las pruebas. ¿Por qué? Porque este es un proceso sumario, si bien es el ordinario laboral, un proceso sumario, y después solamente puede invocar pruebas nuevas si hay hechos nuevos. Y si no me invoca hechos nuevos, la contestación de demanda no voy a poder ofrecer. Entonces tengo que tener la habilidad de poder ofrecer todas las pruebas necesarias que se requiere en el expediente. Luego, entonces es fundamental la prueba para poder ganar el juicio. En la contestación de demanda, obviamente lo mismo con respecto a las pruebas. Pero acá quiero destacar el tema de las negativas. No alcanza con una negativa general o una negativa en abstracto, sino hace falta negativas particulares. Es decir, se tiene que negar cada circunstancia que se expide la parte actora. ¿Ah? Pero con este detalle, cuando hay circunstancias que yo me niego, pero tengo que decir mi propia verdad, por ejemplo, como dijo bien el doctor Luzberti, el tema del IBM. Si se declara un IBM, la parte demandada va a tener que negarlo, pero además tiene la obligación de decir cuál es el verdadero. No alcanza con esa negativa particular tampoco. Así hay que ver determinados hechos que me tengo que expedir. Si me tengo que expedir esos hechos, la negativa particular tampoco alcanza, sino que tengo que decir cuál es la verdad real. Bueno, y obviamente ofrecer todas las excepciones, si es que corresponden, de inmediato, plantear las prescripciones, ¿verdad? Si corresponde una caducidad, ahora que lo tenemos en lo laboral también. Y también ver si me tengo que hacer o oponer a las pruebas ofrecidas por la contraria y ejercer ese derecho. Luego tenemos la contestación del 47, que solamente tengo que ofrecer nuevas pruebas en cuanto haya hechos nuevos invocados por la parte demandada que no hayan sido previstos en la demanda. Pero hay una parte fundamental, que en el 47 puedo contestar las excepciones. Pero, si bien no lo dice el código, es el lugar oportuno para que el actor haga las negativas generales y las negativas particulares a los hechos invocados por la demandada, para no reconocerlos. Producida esta etapa, se produce lo que se llama la traba de la litis. Y esta es la traba de la litis, nosotros tenemos que estudiarla bien, jueces y también las partes, porque, como bien contaba el doctor Luzberti, en la audiencia inicial se puede llegar a hacer acuerdos de litis, que es sobre lo que las partes se ponen de acuerdo sobre algún determinado conflicto y se determinan los hechos controvertidos, que son aquellos hechos que no se ponen de acuerdo las partes. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque al momento de analizar las pruebas, la parte actora que tuvo que hacer un análisis inteligente al momento de ofrecer va a tener que desistir de un montón de pruebas innecesarias, ya sea porque hay acuerdo de litis o porque no quedó como controvertidos los hechos por ella invocados. Con lo cual se acortan los plazos de los tiempos de la prueba, que es bien lo que decía el doctor Luzberti, y es fundamental. Hago hincapié en la audiencia inicial nuevamente, reitero lo que dijo el doctor Luzberti, es fundamental tratar de lograr conciliaciones. La cantidad de juicios que tienen las cámaras laborales, si no se conciliaran, sería casi imposible de solucionarlos con sentencia a todos, pero además una conciliación, que es en verdad técnicamente una transacción, es la mejor solución que tienen las partes porque son las que verdaderamente conocen los hechos, las circunstancias, la capacidad económica. Entonces, esa transacción que hacen las partes justamente logra una solución muy pronta, que es fundamental, y justa. Y si no es justa, el juez va a tener que evaluarla en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo para no homologarla. Generalmente los abogados asisten correctamente a las partes y se logran conciliaciones justas y por lo general se homologan las transacciones. Producido esto, bueno, bien explicaba el doctor Luzberti, se va a producir toda la prueba
Y después tenemos otra etapa que es la audiencia y vista de causa, que es también un solo acto, una audiencia, donde están las partes. Esta es más parecida a la que ven en la televisión, en los juicios penales, donde hay un tribunal, en los costados está la parte actora, la parte demandada, los testigos y los peritos en el medio cuando declaran. Y en esta etapa es fundamental tener bien claro cuáles son los hechos controvertidos, las pruebas que le están faltando, qué es lo que hace falta probar, y ver qué testigos, o si hace falta aclarar algún tipo de tema de testigos, y ver qué testigos llevar. Si tengo todo probado, o al revés, la parte actora no ha probado nada, hasta a veces es preferente no llevar testigos. Es una cuestión de estrategia procesal. No le voy a hacer el juicio a la contraparte. Bueno, analizado estas circunstancias, si necesito o no peritos, o si necesito o no testigos, que obviamente tendría que haber sido previo en la audiencia inicial para poder admitir y mantener las pruebas, tengo que llevar las preguntas necesarias para acreditar los hechos que han quedado como controvertidos. Producida toda la prueba oral, viene la parte de alegatos, donde acá doy como punto o hincapié que hay que hacer es que son alegatos de bien probado. Es decir, yo tengo que decir qué probé con cada prueba, qué hecho probé con cada prueba. Eso es lo fundamental. El juicio ya lo conocen los jueces. Muchas veces se relata el juicio de vuelta, no es lo importante. Lo importante es que se diga qué se probó con cada prueba, qué hecho controvertido. Y sí, también es muy buena práctica decir o enunciar jurisprudencia que sean similares o casos análogos de tribunales superiores, como puede ser la Suprema Corte de Justicia de Mendoza o de la Corte de Justicia de la Nación. O jurisprudencia que se considera importante, como pueden ser las cámaras nacionales de apelaciones del trabajo. Pasado esto, bueno, tienen las dos partes tiempo para alegatos, puede haber un derecho de réplica que solamente lo tiene el actor, que es cuando se invoca en los alegatos algunas circunstancias no previstas o no informadas en los alegatos del actor. Y después tiene 15 días hábiles más 2 para que quede firme el auto de llamamiento para resolver, el juez para dictar sentencia. Y ahí estaríamos terminando lo que sería esta etapa de primera y única instancia que tiene el proceso laboral mendocino. Y bueno, cedo mi palabra a la doctora Ana María Salas. Gracias. Muchas gracias, doctor Granados. Bueno, luego de las exposiciones realizadas por mis colegas, primero me presento, soy la doctora Ana María Salas, juez de la Séptima Cámara del Trabajo de la primera circunscripción judicial que tiene su sede en la ciudad de Mendoza. Se nos ocurrió que podría llegar a ser un elemento importante para ustedes luego de la exposición, reitero, que han realizado los que nos han precedido en el sentido de aclarar en qué consiste, cómo es la composición del fuero laboral y cuál es su competencia y la forma de actuar. En ese orden de idea, reitero, se nos ocurrió darle algunos tips que hacen más a el ejercicio profesional y sobre todo a las estrategias que puedan resultarles útiles en ese ejercicio profesional. Desde ese punto de vista, nos parecen que serían 5 los tips que les podríamos transmitir. Uno es la necesidad de una capacitación constante, es decir, una formación continua y especializada en la materia para aquellos que se van a desempeñar en este fuero. Esto es porque el derecho laboral es fundamentalmente muy dinámico a nivel de leyes, de jurisprudencia, de reformas que van cambiando constantemente. Entonces, es fundamental en el ejercicio profesional mantenerse actualizado a través de la realización de cursos, de posgrado, de publicaciones especiales, también dominar en ese ámbito no solo la legislación nacional, sino también la comparada, los convenios internacionales de la OIT y todo lo que hace al estándar de los derechos humanos laborales. Es importante la preparación de recursos tecnológicos y herramientas digitales, porque el litigio electrónico es la base del proceso laboral. Entonces, en esto es importante que sepan utilizar software para la gestión de sus casos a nivel interno
sus estudios, bases de datos jurisprudenciales, manejar el llamado networking, que sería al cultivo de las relaciones profesionales con el objeto de intercambiar información con los pares, conocimientos, recursos y apoyo. Y para ello es importante la participación que puedan tener en el colegio de abogados del cual van a ser asociados, así también como en las asociaciones laboralistas y eventos académicos. Todo eso les va a ayudar a la capacitación constante. El segundo tip está relacionado más que al desarrollo de la capacidad de negociación. Como bien advirtieron los que me precedieron, en el mundo del trabajo los conflictos laborales se resuelven muchos extrajudicialmente. De hecho, se han creado oficinas de conciliación administrativa, tanto en el ámbito del derecho individual como en la ley de riesgo, cuya tramitación es una instancia previa y obligatoria que hace a la proponibilidad de la demanda. Para lograr esa capacidad de negociación es muy importante que traten de desarrollar o adquirir y desarrollar habilidades prácticas en negociación y en conciliación y aprender técnicas de mediación y de arbitraje. Para eso, para lograr buenas conciliaciones, es muy importante conocer el entorno socioeconómico en el que se van a desempeñar. Hay que enfocarse en las realidades de los sindicatos, del mercado laboral, de las empresas, porque eso les va a ayudar a obtener soluciones mucho más realistas y más eficaces. Si van a decidirse por el asesoramiento empresarial, es muy importante que se enfoquen en la prevención de los riesgos legales, tendientes a evitar despidos injustificados, acoso, violencia laboral, daños en la salud del trabajador, etc. A tal efecto, les va a ser de ayuda para lograr buenas conciliaciones la redacción clara y precisa en el intercambio postal o en la interposición de la demanda o de las defensas en el proceso, de acuerdo sea la posición procesal que vayan a asumir. Los términos ambiguos que utilicen en las comunicaciones postales o en los escritos judiciales en realidad generan mayor litigiosidad. Y como segunda herramienta, a los efectos de lograr una mayor capacitación en la negociación, es importante, como ha dicho el doctor Granados, que sepan utilizar la interpretación jurisprudencial, estar al día en los pronunciamientos de los superiores tribunales de la nación, de la provincia, como de las cámaras del fuero o la Cámara Nacional del Trabajo, porque eso les permite predecir tendencias y facilitar de esa manera la solución del litigio. El tercer tip que se nos ocurre es el ejercicio ético de la profesión. La ética y la sensibilidad social es esencial en el derecho del trabajo. El derecho del trabajo, en las soluciones que busquemos, tengan en cuenta que siempre van a impactar en la vida de las personas, tanto de los trabajadores como de las empresas. Hay grandes litigios que condenan a montos importantes y tenemos enfrente una pequeña empresa que no va a poder hacer frente a eso y que en definitiva va a afectar a la comunidad de trabajo y al resto de los trabajadores. En eso tienen que tener una gran sensibilidad, ser empáticos sin perder la objetividad en la defensa de los derechos de sus representados. Tienen que ser humildes y resilientes en el sentido de no tenerle miedo al fracaso. Muchas veces se van a encontrar, sobre todo al principio, con casos complejos, que quizás la solución no sea la esperada. Recuerden siempre que uno aprende de los errores. Los fracasos deben ser interpretados como una oportunidad de cambio. Entonces, no le tengan miedo al fracaso. Ese fracaso es muy posible que sea el principio y la fuente de una mejora en el ejercicio profesional. Como cuarto tip se nos ocurre en el desempeño profesional, en el proceso, que ya un poco han hablado de ellos tanto la doctora Rus como el doctor Lubersti y Granado,
tienen que saber dominar el proceso laboral. No concurran a las audiencias sin tener conocimiento del expediente, sin involucrarse con el caso. Tienen que tener muy en claro cuál es la línea del tiempo en el proceso, es decir, las etapas, los plazos, de quién es la carga de la prueba, la producción de la prueba y la producción diligente de esa prueba. Es bueno que, como les dijo el doctor Granado, sepan preparar la documentación y las pruebas y que en eso sean muy profesionales, puntuales y prolijos. Recuerden que estas son valores que hacen a la confianza, que es clave en el desempeño profesional. Se valora mucho más aquellos abogados que presentan argumentos sólidos con fundamentos legales que aquellos que copian y pegan, que se limitan a copiar y pegar, o que apelan solamente a la emotividad. No se olviden de apegarse a las normas de fondo y procesales. Y en este tema también me parece que es muy importante la eficiencia en el manejo de los tiempos. Recuerden que la tecnología está avanzando en forma muy rápida y en el ejercicio profesional lo van a encontrar que la inteligencia artificial nos va a superar en la resolución y en la respuesta rápida. Entonces, es importante que ustedes tengan un manejo del tiempo del proceso y tratar de lograr una respuesta lo antes posible. Eso va a ser el prestigio de su profesión. Y el último tips, que más que un tips es una propuesta, es la de ser agentes de cambio. El derecho laboral es una herramienta que hace a la justicia social y a la convivencia pacífica. Tienen que aprender a defender los derechos de sus representados y ser muy parciales en la defensa de esos derechos, porque eso motiva la posibilidad de que los jueces logremos la imparcialidad que se nos requiere. Si bien tienen que ser parciales y comprometidos en la defensa de los derechos de sus representados, tienen siempre que promover el diálogo entre trabajadores y empleadores que le permitan la solución consensuada del proceso, que es lo que le han aconsejado quienes me precedieron. En definitiva, frente a esto, lo que nos queda por decirle es que le deseamos el mayor éxito en el desempeño de su carrera y en el ejercicio de su carrera. Ustedes ya están próximos a obtener su título. En el esfuerzo laboral se van a encontrar con jueces, funcionarios y auxiliares que van a estar dispuestos a ayudarse. El derecho laboral es desafiante, pero también es muy gratificante en la medida en que logren impactar positivamente en la vida de las personas que están en juego. En definitiva, vuelvo a insistir, le deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de su profesión y esperemos que toda la información que le hemos transmitido a través de este video les sea de utilidad a tal efecto. Muchas gracias a todos.